También, bueno, como dice el robotito de Zoom, está siendo filmada esta reunión, después voy a recordar de vuelta. Y estamos haciendo una transmisión live vía Facebook. Así que también pueden pasar ese link si quieren a sus familiares, conocidos, otra gente interesada. Buenas tardes a los que se van sumando. Estefi, creo que podríamos empezar, ¿te parece? Perfecto. Bueno, para los que se sumaron ahora, recordarles nomás que va a estar grabado esto y transmitido por Facebook Live, y les pedimos porfa que mantengan los micrófonos apagados para así evitar cualquier sonido de fondo que pueda interrumpir todo esto. Así que bienvenidos todos. A ver nuestra presentación, a ver si puede estar Jessie. Sí, ya. Perfecto. Súper. Bueno, les queremos dar la bienvenida a la parte 1 del webinar sobre transformaciones territoriales en frentes fluviales de Latinoamérica, sobre los puertos de Santa Fe y Rosario en esta ocasión. Se desarrolla en el marco del proyecto Transformaciones Territoriales en el Frente Fluvial de Asunción y Área Metropolitana. Este es un proyecto de investigación cofinanciado por el programa ProCiencia del CONACYT, con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, con FADA como la institución beneficiaria y cofinanciadora, y el CIDI como el ente ejecutor. Estamos presentes acá miembros del equipo de investigación, entre ellos me presento, yo soy Estefanía Spitale, asesora local y para los casos de estudio nacional e internacional, como también mi colega María Berta, que va a estar presente en el panel de discusión, y Gustavo con la moderación de las preguntas. Como también está presente el investigador principal del proyecto, el arquitecto Juan Carlos Cristaldo, el director del proyecto Guillermo Brites y de los demás miembros del equipo que están dando el apoyo en general a todo esto. Así que muchas gracias a todos, y a lo mejor los miembros del equipo pueden ir saludando, dando una manito, escribiendo en el chat. Estamos disponibles para responder cualquier pregunta o duda que tengan también. Además, cabe destacar que tenemos invitados expertos. Hoy nos acompaña el expositor del evento, el doctor arquitecto Javier Fedele, del Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales, que más en adelante mi colega María Berta va a poder estar presentándolo más formalmente, pero mientras tanto le queremos dar una cálida bienvenida. Así que bienvenido, arquitecto Fedele. Gracias por estar con nosotros. Y también queremos destacar la presencia del arquitecto urbanista y candidato PhD, Rodrigo Resk, que integrará la mesa de diálogo, que vendrá luego de la exposición del arquitecto Fedele. Así que bienvenido también, arquitecto Resk. Gracias por estar con nosotros. En la siguiente diapositiva, yo les voy a estar comentando un poco lo que es la agenda del día. ¿Verdad? El webinar se va a dividir en 4 momentos distintos. El inicial es una breve introducción sobre los objetivos de este proyecto de investigación y los casos seleccionados. Luego el arquitecto Fedele va a dar una presentación sobre grandes proyectos urbanos, los casos de puertos de Santa Fe y Rosario, y después pasaremos a un panel de diálogo entre las personas que ya mencioné, y por último tendremos un espacio abierto a las preguntas del público en general. Así que si tienen alguna pregunta, están más que invitados a escribirlos en el chat en cualquier momento, y mi compañero Gustavo va a estar recolectándolos para compartirlos al final. Y nada, sin nada más que agregar, volver a repetir que los micrófonos, bueno, los mantenemos en silencio para evitar cualquier sonido de distracción de fondo. Bueno, ahora pasamos a lo que es la pequeña introducción, y es
para contarles que el proyecto de transformación territorial del Frente Fluvial del área metropolitana de Asunción busca revelar cómo las grandes obras de infraestructura tienen la capacidad tanto de reconfigurar positiva como negativamente vastos territorios en corto tiempo. Entonces, este proyecto de investigación específicamente se centra en un segmento del río Paraguay, de 90 kilómetros, comenzando en el delta del río Salado, en el norte del área, hasta la ciudad de Villeta, en el sur. Por sobre todo, este proyecto busca detectar patrones de reconfiguraciones y transformaciones territoriales, encontrar tanto conflictos reales o potenciales, y no solo encontrar estos impactos negativos, sino revelar potencialidades que pueden contribuir a desarrollar y fomentar un desarrollo sostenible y aumentar la resiliencia de la zona. En el siguiente slide vemos cómo estos objetivos son claves para el estudio, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a reconocer estos objetivos, utilizamos casos nacionales urbanos localizados en esta área de estudio. Queremos conocer su estado y detectar patrones de transformación y poder reflexionar sobre los conflictos y las potencialidades que vemos. A su vez, en paralelo, estudiamos también casos internacionales análogos para conocer el estado del arte mundial y poder proveer un contraste, ejemplos de buenas prácticas o incluso de qué no hacer. Entonces, en particular, nos interesa estudiar casos de infraestructura que hayan alterado o tienen el potencial de alterar grandes áreas urbanas y territoriales, los ejemplos positivos de inspiración, como también los caminos a evitar, como mencioné, y también generar discusiones espaciales y proyectuales y también poner a consideración los aspectos gestivos, ¿verdad? Cómo diseñar cosas físicas o el espacio mismo, o diseñar estrategias e instituciones necesarias. En el siguiente slide, entonces, les presentamos también cuáles fueron los criterios para poder designar esos casos locales, ¿verdad? Y luego, a partir de ahí, pasar a los internacionales. Pero en este caso nos concentramos en los locales. Utilizamos una serie de criterios que nos permitió caracterizar y tomar ejemplares representativos de los distintos tipos de las transformaciones territoriales, porque existen diversos, de diversas escalas, de diversos usos. Entonces, estos criterios fueron la accesibilidad pública al río, el impacto ambiental con relación a los humedales, la dispersión de ese impacto ambiental o el riesgo que ponderan, la escala del proyecto, el uso, ya sea público o privado, o la finalidad misma del uso, los actores involucrados, la dispersión y localización de infraestructura, la ubicación geográfica a lo largo del trayecto de estudio, que hicimos distribuirlo un poco en el norte, en el medio y en el sur, tomar ejemplares, ¿verdad?, a lo largo del trayecto, y también, por supuesto, nos basamos en conseguir un acceso a la información, ya sea a través de entrevistas o de literatura. A continuación, entonces, les presento brevemente los casos seleccionados. El primer caso que vemos acá es el relleno sanitario de Cateura. Lo elegimos por la razón de la ubicación, porque es muy central a lo que son las dinámicas también de Asunción y el área metropolitana, tanto por su impacto socioeconómico y ambiental, y todo lo que genera alrededor de eso, los anillos de impacto y grados de relacionamiento con las distintas dinámicas de Asunción, y los pobladores mismos de la zona y los de poblaciones contiguas. El siguiente caso que tomamos fue la terminal occidental, SA, TOSA, por la magnitud y la escala del proyecto y el manejo y gestión de humedales, por su impacto en los humedales aledaños. El Terport lo elegimos porque notamos una presencia puntual y distribuida y designada de puertos a lo largo de todo el trayecto. Decidimos tomar el puerto Terport porque al ser uno de los puertos de mayor envergadura, registra mayor movimiento y también registra un mayor territorio cubierto, lo que por ejemplo incide en la pérdida de permeabilidad del suelo, o sea, ese impacto ambiental, la pérdida de accesibilidad al río por parte de los pobladores también, ¿verdad? Entonces nos pareció un caso interesante para poder tomar. Y luego la costanera norte en sus primeras y segundas etapas, porque este proyecto representa un impacto diverso en ambas etapas. Tiene, por ejemplo, en la primera etapa un efecto neto y la cuestión de la accesibilidad al río y la creación de espacios públicos y, bueno, una conexión con lo que es la vida urbana y un dinamismo
urbano que se proyectó y se trata de crear, y la segunda etapa lo vemos como una etapa que se concentra y se fija mucho más en criterios viales, ¿verdad? De infraestructura, dejando un poco de lado el tema de lo que es la vida misma de la ciudad o ese dinamismo urbano. Entonces nos pareció importante traer un caso que en teoría tendría que ser un proyecto conectado, pero con tan diversos impactos. Y por último, estamos con el puerto de Asunción con las oficinas de gobierno. Para este ejemplo es el que estamos haciendo las analogías del webinar de hoy, y mi compañera María Berta va a explicar un poquito más acerca de eso. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Steffi, por toda la introducción. Ya un poquito también para que Javier conozca por el Puerto de Asunción. El caso del Puerto de Asunción, como muchas otras ciudades del mundo, está pasando por un proceso de transformación de las viejas instalaciones portuarias con un plan maestro que busca una nueva identidad a través de la regeneración urbana. El área del proyecto del Plan Maestro de Asunción abarcan 25 hectáreas, en donde se aglomeran funciones y servicios centrales especializados, entre ellos el traslado de los edificios de gobierno al corazón del predio, una terminal multimodal, una zona residencial, zona de usos mixtos, entre otros usos. Dentro del marco de esta investigación, nosotros celebramos la idea de la valorización que promueven los grandes proyectos urbanos como este. Sin embargo, nos preocupan algunos impactos que los mismos conllevan al ser implementados, como la ubicación, que hoy en día se encuentra en una zona inundable, el posible abandono de otros sectores del centro de Asunción al trasladar las oficinas de gobierno a este punto, el desplazamiento de las 14.000 personas que entrarán hoy en día ahí con movilidad privada, o sea, no hoy en día, cuando se termine con movilidad privada, y el impacto que la plusvalía urbana pueda generar en el entorno y en el contexto inmediato del puerto mismo. Es un proyecto que se realizó en el año 2016 y fue proyectado por el grupo de Roberto Converti, al igual que el puerto de Santa Fe. Ahora sí podemos pasar vamos a hablar brevemente del puerto de Santa Fe. Como había comentado Steffi, parte de la metodología de nuestra investigación es analizar casos de estudios internacionales, y para ello nosotros seleccionamos al puerto de Santa Fe como el caso análogo al puerto de Asunción. La selección del puerto de Santa Fe se da por una serie de factores, primeramente por ser un puerto fluvial, ¿verdad? Que ya fue un primer filtro, seguido a que está posicionado en el trayecto de la hidrovía Paraná-Paraguay, al igual que el puerto de Asunción. Así como mencioné anteriormente, el master plan para el puerto de Santa Fe también fue un encargo directo por el mismo grupo de especialistas liderados por el arquitecto Roberto Converti. Adicionalmente, el caso de Santa Fe es pertinente para nuestra investigación porque forma parte de una segunda generación de grandes proyectos urbanos portuarios, o sea, de renovación de puertos, debido a que fue proyectado después de la materialización del caso de Puerto Madero, que es uno de los casos más exponentes de regeneración de puertos en Argentina y en el mundo. Finalmente, también seleccionamos al puerto de Santa Fe, ya que, como menciona el doctor Fedele en una de las bibliografías que estuvimos leyendo, nos interesa enfocarnos en casos de menor envergadura, similares a nuestro caso como el de Asunción, que muchas veces quedan olvidados y pueden ser más vulnerables a los procesos urbanos y a las tendencias internacionales de la globalización. Si bien nosotros no nos vamos a enfocar en nuestra investigación en el puerto de Santa Fe, también el doctor Fedele va a compartir con nosotros algunas características del puerto de Santa Fe. No sé si podemos pasar también a esa lámina, Jessie. El puerto de Santa Fe es un proyecto del año 2003, el puerto de Rosario es un proyecto del año 2003. También forma parte de una segunda generación de grandes proyectos urbanos post-Puerto Madero. A diferencia del puerto de Santa Fe y el puerto de Asunción, la mayor parte del dominio del terreno es privado, si no me equivoco, y está asentado sobre una ex área industrial, y así como los casos anteriores, también este sector fue considerado obsoleto con el tiempo
y formó parte de un proceso de regeneración urbana en donde sí ya se pudo contemplar ciertos aprendizajes del caso de Puerto Madero. Bueno, y con esto nosotros cerramos la parte de presentación de casos de estudio y nos gustaría introducir al doctor arquitecto Javier Fedele, que, bueno, antes que nada, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros hoy. El doctor Fedele es arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Católica de Chile en el 2013, es investigador independiente de la COINCENT y profesor en la parte de teórica y técnica urbanística y del doctorado de la FAPID UNR. Fue profesor visitante del posgrado en la UBA, así como también colaboró como director de diferentes proyectos de investigación y tesis de doctorado y maestría vinculados al campo de la historia urbana como a los estudios urbanos en la ciudad contemporánea y los procesos de planificación. Las áreas de investigación del doctor Fedele se centran en los procesos urbanos desde los vínculos entre las formas arquitectónicas de la ciudad, la teoría política y la historia urbanística, llevando a cabo investigaciones particulares sobre reconversiones portuarias y espacios litorales. La experiencia del doctor Fedele no es solamente en el campo de investigación, sino también fue subsecretario de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario y actualmente es director de la CONICET del Centro Universitario de Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales. Y con esto damos la bienvenida al doctor Fedele, que ya puede empezar a compartir su pantalla para la presentación. Bien, bueno, antes que nada agradecerles a todos por la presencia y principalmente a los organizadores. La verdad que para mí también es un placer poder compartir y hacer este intercambio que se supone que vamos a tener, incluso más allá de la jornada de hoy, dado el interés que también a mí me convoca, digamos, ¿no? Lo poco que he interactuado y lo que has relatado recién, María, son casos que, bueno, que nos apasionan, digamos, son espacios muy particulares estos portuarios y que de alguna tienen una incidencia muy, muy alta en la reformulación o con una gran capacidad de reestructuración, ¿no? de nuestras ciudades, digamos, ¿no? Así que bueno, simplemente eso, ¿no? Por reiterativo, necesario y sentido, agradecer nuevamente. Y bueno, si están dispuestos, entonces paso a iniciar la presentación, que como vemos, los temas son extensos y el tiempo muchas veces termina siendo poco. Se ve bien, me avisan cualquier cosa. Sigo la indicación también de ustedes, pongo inicio a la grabación. Bien, decíamos, vamos a hablar del puerto de Santa Fe y de Rosario, más que nada de los espacios que de alguna manera tuvieron instalaciones portuarias y que hoy han mutado para usos urbanos. Y en ese sentido han sido reformulados. Yo lo voy a plantear desde dos perspectivas. Evidentemente hay muchas dimensiones más interrelacionadas que se pueden ir desgajando, es más, que es necesario ir abordando, pero focalizar en dos cuestiones articuladas como para una primera aproximación al tema. Y es el de las estrategias de intervención y los efectos que esas estrategias de intervención tienen en el espacio. Por eso voy a hablar de algunos instrumentos de intervención, de algunas situaciones, de algunos acontecimientos, y voy a tratar de ilustrarlo también, ¿no? Con algunas visiones más que nada fotográficas de cuáles son esos efectos en el espacio. Veo que también por la presentación que has hecho, María, las preocupaciones sobre qué impactos, ¿no? Pueden tener diferentes decisiones o diferentes orientaciones que puedan tener esos procesos de transformación. Antes que eso, una referencia muy rápida, histórica, porque también es importante entender el contexto del que se parte.
Y es ahí donde a partir de la primera propuesta, digamos, que me hicieron, que este equipo me hizo sobre el puerto de Santa Fe, yo les propuse también ver algo de la transformación de Rosario, más allá que pueda haber algunas diferencias, de hecho las hay, vamos a hablar de eso, la escala, pero sin embargo es interesante para contraponer dos estrategias, porque fueron muy contrapuestas la de Santa Fe como la de Rosario, que no solo tuvieron que ver con decisiones de nuestra contemporaneidad, sino también con condiciones históricas, ¿no?, que se fueron dando. Aquí vemos un plano de la década de los años 30 del siglo pasado, casi podríamos decir la hidrovía vista, ¿no? Bastante décadas atrás, me parece pueden lograr identificar. Lo que está marcado aquí es Asunción. Aquí viene el río Paraná, el río del Plata, aquí estaría el Uruguay y este sería el mapa de Argentina, ¿no? Y aquí están marcados Santa Fe y Rosario, están a una distancia de 150 kilómetros, pero que tienen un frente de río muy, muy diferente. Esto hace, aquí vemos el plano del puerto de Santa Fe, la construcción del puerto moderno, principios del siglo XX, ¿no? Y en la imagen de abajo inferior, la de Rosario. Como vemos, son dos puertos muy diferentes, en una relación muy diferente con respecto a la ciudad, y en este plano aquí que vemos ubicado, principalmente está mostrado, es un plano del Ministerio de Obras Públicas, las obras necesarias para que, bueno, la actividad portuaria se pueda desplegar. En este caso, el calado con los accesos y el movimiento de seriales con las distintas embarcaciones que tenía, ¿no?, cada puerto, que eso iba a dar instalaciones diferentes. Aquí hay un primer punto en el que reparar, digamos. Son muy importantes estas construcciones. Más allá de Santa Fe, que sea en muelles, en peine, como vemos aquí, en Rosario es la construcción de un muelle lineal sobre la costa, porque claro, ya tenía condiciones naturales la costa de navegabilidad, lo que quedaba era construir un muelle. Son construcciones muy complejas, muy caras, que solo se hicieron en ese momento. Esto es parte de un patrimonio que por eso nos invita a la responsabilidad de cómo usarlo. Hoy no se construye más así, ni para los puertos se construye, y menos para hacer suelo urbano. Es muy difícil amortizar la inversión necesaria. Por eso es un patrimonio muy, muy importante a tener en cuenta para las intervenciones de hoy. Aquí un registro un poco como para que demos dimensión de la escala. Aquí ya empezamos a ver las diferencias entre Santa Fe y Rosario. Son escalas diferentes, ¿no? Son ciudades diferentes. Hoy en día, Rosario, números redondos, 1 millón de habitantes, Santa Fe, 500.000 millones de habitantes, también el fenómeno urbano es diferente, pero también una historia. Santa Fe es una ciudad de fundación. Rosario en realidad es una nueva ciudad que nace a partir del siglo XIX y a partir del movimiento portuario y el incremento del comercio internacional, también con el proyecto nacional de Argentina, del Estado moderno, agroexportador, y es una ciudad que de la nada y de su puerto empieza a desplegarse en el siglo XIX, con lo cual es una ciudad moderna, una ciudad nueva. La de Santa Fe es una ciudad de fundación, con su tradición colonial, con todo lo que eso implica también a nivel de actores, ¿no? Y de dinámica económica, y desenvolvimiento y comportamiento incluso, ¿no?, de actores. Pero bueno, una gran infraestructura ferroviaria también que las acompañan. En el caso, ¿no?, de Santa Fe tienen 3 accesos de 3 compañías ferroviarias distintas al puerto, en el caso de Rosario 6, pero bueno, vemos que Buenos Aires tampoco es muy diferente, tiene 8, digamos. En ese sentido, el fenómeno ferroportuario de Rosario es muy potente. Por eso también yo me tomo unos minutitos sobre esto porque me parece que es importante para después ver qué estrategias se despliegan, ¿no?, en uno y en otro caso. Y ahora sí, vamos ya podríamos decir siglo XXI, digamos, ¿no? 2003, en el caso de Santa Fe, una situación muy particular también en la ciudad, una gran inundación.
la ciudad siente la vulnerabilidad hídrica, digamos, ¿no? Esta relación con el río, ¿no? De alguna manera le hace ver también su carácter de vulnerabilidad, no en esta zona portuaria, pero sí en otras, en esta no, porque está esta construcción a la que hacíamos referencia, de estos muelles que ahora lo vemos en imagen, en ese momento, en el año 2003. Un puerto que había perdido su actividad ya. O sea, los proyectos ya estaban en marcha, había perdido, los barcos ya se habían ido, el debate de un nuevo puerto en un nuevo lugar. Esto es una dinámica que, bueno, ya conocemos un poco qué es lo que pasa con los puertos. También empiezan a tener algunas restricciones de accesibilidad porque crece la ciudad de alrededor, inconvenientes funcionales, nuevas restricciones ambientales. Pero para decirlo mal y pronto, ese suelo empieza a valer más como suelo urbano que como suelo portuario, digamos, ¿no? El puerto se empieza a pensar en otro lugar. Ahora bien, y aquí una cuestión muy importante. ¿Quién administra el puerto? La autoridad portuaria, en este caso el ente portuario, que en los años 90, que fue lo que motorizó incluso la transformación en Puerto Madero, los puertos se descentralizan, ya dejan de tener una dependencia federal del gobierno central como una agencia delegada, y la nación se lo da a las provincias. O si no los asumen las provincias, los pone en remate. En el caso de Santa Fe lo asume la provincia y se crea una autoridad administradora. Ahora, esa autoridad tiene autarquía total. Es un ente administrador público, pero que se rige por el derecho privado. Y tiene una gran autonomía incluso de la misma ciudad. Puede resolver dentro de sus límites lo que considere necesario para el resguardo de sus bienes, con escasa intervención de la ciudad. Es en ese marco y en esa estructura que la autoridad portuaria convoca a una consultora para hacer un proyecto y un plan de intervención, que es el plan maestro del 2003 que va a ejecutar, va a formular el mencionado Converti, digamos, ¿no? De alguna manera es relanzado como una oportunidad de la ciudad para cambiar a partir de la tragedia hídrica, en fin. El puerto también tiene ese carácter de simbolización. Muy rápidamente, dentro de este contexto, ¿qué es lo que pasa a partir de ese plan, ¿no? Y qué efectos tiene y cómo un poco llegamos hasta hoy, aunque sea rápidamente. El plan es formulado con una vocación muy fuerte para atraer inversiones, que de alguna manera motoricen la transformación. Esto, y esto más allá de quiénes son los actores, por eso insisto en tratar de entender un contexto, digamos, ¿no? Es evidente que Converti en otros lugares tampoco tuvo este tipo de actuaciones, pero en el caso de Puerto de Santa Fe queda un plan bastante endeble que en realidad sirve para eso y sirve bien porque se convocan inversiones que van a transformar el espacio, pero sin demasiada planificación y ordenamiento. El plan consiste en una subdivisión del suelo, en una asignación de usos, en la definición de unidades de gestión, pero que no están estructuradas y articuladas a partir de una visión general, tanto del puerto en sí como en sus vínculos con la estructura urbana general de la ciudad. Entonces, rememorando un poco, ¿no? Lo que venimos planteando, ya el puerto de Santa Fe tiene una configuración de enclave desde su misma nacimiento de uso portuario. La misma funcionalidad portuaria lo ha sustraído. Pero además esta composición de un dique concentrado en Peine, una autoridad autárquica que se desentiende de la ciudad y que convoca solitariamente a la realización de un plan que lo que hace es habilitar
para quien quiera hacer uso del suelo del puerto lo pueda usar. No define temporalidades, no define estructuras generales, y esto de alguna manera es lo que se termina visualizando, más allá de una modelización muy genérica, y esto es lo que en los años siguientes, 2006, 2008, 2010, que son un poco los hitos de transformación del puerto de Santa Fe, va a ir generando un conjunto de intervenciones bastante desagregadas y bastante desestructuradas. Bueno, aquí vemos una modelización del master plan, pero que no generaba prescripciones. Era una prefiguración genérica que no generaba prescripciones sobre el espacio. Es decir, todos los instrumentos de actuación urbanísticas y de regulación estaban ausentes. Lo único, pasó por el Consejo Municipal una autorización para poder dar habilitación a estas intervenciones. Incluso esto en el debate urbanístico. Hay otro debate que es el fiscal, no menor, digamos. Quienes estaban aquí tampoco pagaban impuestos municipales. Pero bueno, ya sería meternos en otra cuestión. Lo dejamos por otro momento. Pero, a ver, no está desdoblado una cosa de otra, digamos, ¿no? Y la imposibilidad de intervenir de no solo la autoridad municipal, sino todo el tejido ciudadano, digamos, ¿no? Que esto implica la facultad, los entes científicos, las agencias académicas, en fin. Por ejemplo, en uno de estos diques, ¿no? En lo que divide el dique 1 y el dique 2, ¿no? Que es la obra, lanzamiento de toda la transformación del puerto, que es el Hotel Casino, digamos, ¿no? Y el centro comercial. Aquí arriba vemos incluso las primeras previsualizaciones en base al plan y las bases a las que se convoca, ¿no? A la licitación pública. Lo que vemos abajo es cómo se termina conformando, ¿no? Estas grandes espacios funcionales que son de estacionamiento, escasa estructura pública, las plazas que no terminan apareciendo luego en la concreción de la intervención. Aquí, viéndolo fotográficamente, digamos, ¿no? Tengo la imagen, aquí vemos la diferencia. Esta era la condición en la que se encontraba, además con discursos en donde era el volver a recuperar el agua para la ciudad, el frente de Rivera, en la parte central de la ciudad, donde habían empezado a avanzar las plantas porque los barcos se habían ido y entonces ya había una vegetación, incluso que se puede ver, termina transformado en la imagen que vemos abajo, digamos, ¿no? Como decía, con espacios absolutamente funcionales y los propios de este tipo de arquitectura que además terminan interiorizando la actividad, con una fuerza, ¿no? de interiorizar y llevar toda la vitalidad hacia un interior. Si ya el puerto en sí era un enclave que no se termina de recomponer con la ciudad, también las actividades, incluso dentro del enclave, tenían un poco ese carácter, ¿no? Aquí una vista desde el otro lugar, el antes y el después también, digamos, ¿no? En donde, bueno, vemos una artificialización del lugar, y este de alguna manera es el talante que tiene todo el plan, con además el inconveniente que esto es lo que se va a trasladar a toda la intervención portuaria, generando derechos de inversores que, bueno, que van adquiriendo esos derechos, van comprando esos derechos para realizar determinadas transformaciones, más allá que la realicen o no, porque tampoco tienen requerimientos, se les pide requerimientos de tiempo, esto es otro error de gestión también, digamos, ¿no? Son derechos adquiridos en donde las obligaciones no encuentran un despliegue planificado en el tiempo, y esto es el problema incluso del puerto de hoy, digamos, ¿no? Que hoy todavía vemos espacios vacíos, pero que en realidad ya están, si se quiere, definidos, digamos, ¿no? Y que esto que pasó particularmente en este lugar, que fue el primer lugar de transformación, es lo que se empieza a visualizar y repetir, ¿no? En otros lugares. Bueno, este dique era el que veíamos aquí, que se alarga
sobre este sector, con la recuperación, ¿sí?, del silo para lo edilicio, pero que no genera tampoco una estructura demasiado amigable. De hecho, estas calles ya eran preexistentes en el puerto. Y genera espacios también en relación al dique y a la costa. Es más, se toma como superficie de espacio público el espejo de agua del dique, justamente para poder ocupar los espacios de suelo y llegar a los porcentajes no trazados. Esto es lo que decía, escasas veredas en relación a los espacios de agua, bueno, lo que no permite una de las apropiaciones que se habían planteado, sobre todo discursivamente. Bien, algunas imágenes paso un poco rápido para no detenerme demasiado. Esta es la característica fundamental. Eso que veíamos es toda esta zona. Estas son las nuevas partes que sí se están urbanizando, pero con esta misma situación, incluso con un agravante. Al no prever los espacios públicos, a medida que se va ocupando, se va viendo el escaso calibre que tienen y la escasa dimensión, con la pérdida de calidad de esos espacios, incluso para los mismos emprendimientos. Esa verificación en el espacio es la que ha sentado también en la mesa de negociación también a reformular algunas cuestiones. En el año 2018, la autoridad portuaria, un poco con otro espíritu y un poco con otro también enfoque, otra sensibilidad, y ante la evidencia de estos problemas, ante la evidencia que ya no vale estar en el puerto y hacer cualquier cosa, sino que hay que empezar a valorizar incluso las intervenciones de otra manera, para que la puesta en valor de esas inversiones también redunden en un valor general y en el valor incluso de la rentabilidad de esas mismas intervenciones. Se hace un nuevo trabajo de consultoría, en este caso vinculado a técnicos locales, con una mayor participación del municipio también y de las áreas del municipio, y esto va a dar lugar a un relevamiento de los espacios vacíos, a la reformulación, incluso y renegociación de algunos de esos derechos, generar un banco de terrenos para generar esa urbanidad de calidad que tiene una proporción entre llenos y vacíos, que incluso, insisto, aquí en el puerto de Santa Fe ya llegaba a un nivel de funcionalidad la crisis, no solo de calidad, sino que algunos usos ya tenían problemas de accesibilidad por el escaso calibre, ¿no?, de la estructura vial que no se había programado. Bien, entre muchos otros aspectos de esta reformulación, además, a partir de los 15 años del Plan Maestro, este es una de las características más importantes, el banco de terrenos, la reestructuración además de determinadas partes, como es este caso, la recuperación de algunos espacios abiertos, buscando compensaciones, incluso en algunos casos que se habían afectado algunos derechos ya adquiridos por algunas concesiones que se habían planteado, pero ir generando, ¿no?, estos nuevos espacios recualificador para que de alguna manera se remedien esas primeras intervenciones con esas características, ¿no?, que veíamos y que detallaba al principio. Creo que vamos medio mal de tiempo, ¿no? ¿Cuántos minutos llevamos? Ya van 20, así que 10 minutos más. Bien, en 15 minutos terminamos. Bien, alguna también de las imágenes, de también empezar a ver, bueno, cómo diseñar este tipo de espacios, digamos, ¿no?, que implica una estrategia y un enfoque diferente. Paso ya entonces rápidamente al caso de Rosario. Incluso de última terminamos de ver algunos aspectos por contraste, digamos, ¿no? Bien, hablábamos un poco antes también esta importancia también de abordarlo desde la escala metropolitana, digamos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa en Rosario? Rosario, ese gran centro portuario que describíamos históricamente, va a haber un momento que en esa transformación, ¿no?, que decíamos, porque cambian el tamaño de los barcos, por las restricciones propias de estar en un lugar urbanizado, los puertos se trasladan al área metropolitana. La función portuaria se traslada al área metropolitana y todo lo que no vemos
con puntos cuadrados celeste es el área que de alguna manera, principalmente es esta, ¿no? Que tenía un carácter portuario y que se libera y que se traslada a otras localidades de la extensión metropolitana, ¿no? Que sigue manteniendo esa vitalidad portuaria importante, con mayor comodidad de accesos, hubo una renovación de ese tipo de infraestructuras también en ese sentido que acelera este proceso. Aquí vemos un poco lo que es la hidrovía, digamos, ¿no? Y dónde se ubicaría Rosario. Entre esa área metropolitana también estamos hablando de unos 70 kilómetros más o menos, ¿no? En el caso de Arroyo Seco, que es la punta sur, a Timbúes, que está en el norte. Con ese espacio central que se libera. Aquí vemos un poco esa transformación, no solo del puerto, sino también de la ciudad, digamos, ¿no? Con el tiempo. Lo que decimos, ¿no? El puerto también se va porque crece la ciudad, ¿no? Y esto empieza a generar algún inconveniente, digamos, ¿no? Entonces se van los barcos, los muelles quedan libres y también la ciudad empieza a tener otro desarrollo. Lo que decíamos, ¿no? El caso de Rosario era mixto. Había puertos privados, había sectores privados y estaba el puerto público. Entonces tenemos diferentes dominios en toda esa extensión portuaria que deja de tener uso y que se traslada al área metropolitana o solo al sur de la ciudad, ¿no? Esto ya da una diversidad de situaciones, ya no hay un agente único solo, como veíamos en el caso de Santa Fe. También es verdad que es una configuración diferente, que la asimila más morfológicamente a la estructura de la ciudad, porque sigue de alguna manera al borde de la ciudad. Entonces, ¿que hay una estrategia diferente en Rosario? Absolutamente. Pero bueno, no hay que dejar de tener también en cuenta estas razones que posibilitan esa estrategia diferente, ¿no? Aquí vemos el caso más conocido, que es el de Puerto Norte, digamos, ¿no? Que es el sector de mayor transformación de la costa de Rosario. Lo que vemos aquí en estos conjuntos de edificios, esto no existía, algunos son anteriores del uso portuario que se han reciclado, pero que bueno, que tiene toda una nueva configuración de desarrollo urbano dentro de un esquema de espacios públicos, sí, muy cuidado desde el punto de vista de la planificación, digamos, ¿no? Rosario también tiene una tradición muy potente de planificación, no vamos a dar detalles, pero bueno, primer plano urbano de Argentina es en Rosario, de La Paulera, cuando nadie todavía lo entiende qué es el urbanismo en Buenos Aires, se va a Rosario e instalan la cátedra de urbanismo en la Universidad de Rosario y desarrollan el primer plano urbano con Guido. O sea, esto también es importante mencionar. Santa Fe recién en los años fines de los 80 tiene su primera escuela de arquitectura, facultad de arquitectura. La Rosario es de los años 20 del siglo XX, digamos, ¿no? Esto también tiene una incidencia, con lo cual hay una sociedad y hay actores civiles y hay un debate público, ¿no? En otra escala que empieza también a demandar estos espacios. Hay una demanda de espacios verdes. Es más, ya desde los años 30 y de aquel primer plano urbano, el conflicto del plano urbano es eso, con las compañías ferroviarias, el puerto, la visión del río como un espacio cualificador, es más, hasta de salubridad de la ciudad y que el puerto tenía que estar en otro lado. No es menor un dato que también hay que tener, que la transformación de la costa de Rosario empieza llamativamente, o no, esto también creo que da para la reflexión, en los terrenos privados, antes que en los terrenos públicos. Pareciera que cierto pragmatismo del mercado hace que los actores se muevan con más agilidad que ponerse de acuerdo el gobierno de la ciudad con el gobierno central, que todavía tiene injerencia, con la provincia, que es otra escala,
y en donde también circulan intereses, y esto a veces retrasa. De hecho, en Puerto Norte el suelo público todavía está en proceso de transformación, mientras el suelo privado, acá lo hemos dibujado, pero ahora vemos las fotos, ya está construido, digamos, ¿no? Esta parte también, que es la parte de playa ferroviaria, todo esto era ferroviario, ¿no? Tiene este desarrollo urbano, este parque que vemos aquí y este centro comercial que vemos aquí. Ahora bien, es producto de un proceso de planificación. Esto muy resumidamente, pero hubo concursos públicos, intervino el Consejo Municipal, intervino también las agencias académicas y científicas. Ya en los años 90 se hicieron seminarios de qué hacer con toda esta infraestructura cuyos barcos y trenes tampoco tenían la misma intensidad que antes. Y es así donde se generan unidades de gestión, pero dentro de una estructura, generando una estructura vial que permita la accesibilidad al lugar, generando las dimensiones de lo que es espacio abierto en relación a espacios cerrados y la diferente edificabilidad que eso podía tener. Esta es una visión rápida, de alguna manera, de lo que sería ese master plan que, como digo, pasa a distintas instancias participativas, desde la de concursos de ideas hasta la misma aprobación y debate en el Consejo Municipal. Aquí abajo vemos algunas de las imágenes de las realizaciones. Esta es otra vista, antes la veíamos desde aquí, ¿no? Si alcanzan a ver el cursor. Pero lo que vemos es la generación de una estructura vial que garantice esa accesibilidad, el mantenimiento de la accesibilidad pública, incluso en lugares que son de terrenos privados. O sea, el municipio tiene la prerrogativa de aprobar o no un proyecto, de aprobar o no un uso, y la hace valer para pedir contraprestaciones. Contraprestaciones en obras de infraestructura, en obras de viabilidad y en el caso de Puerto Norte también compensaciones en términos de plusvalía. No se puede hablar en términos jurídicos de plusvalía porque no hay un marco que lo ampare, pero sí compensaciones y cargas públicas. Hay todo un conjunto de mecanismos que los desarrolladores que intervinieron aquí han tenido que pagar obras de cloacas en otros lugares de la ciudad, o entrega de suelo para vivienda social también en otros lugares. Esto que es muy abstracto, pero que es fundamental incluso para movilizar, legitimar las intervenciones y para que de alguna manera haya una rentabilidad también urbanística, ¿no? de la transformación. Esto es lo que decía antes, garantizar el acceso público a la costa. Esto era espacio privado, digamos. De hecho, cuando era una planta de malta y un depósito de granos y una vieja refinería, no tenía acceso, ¿no? La avenida, incluso que pasa delante de estos edificios, también tienen que, de alguna manera, son cargas que en la que tienen que hacerse cargo los desarrolladores de estas intervenciones, frentistas, y el parque, ¿no? Todo lo que es la parquización de la costa. Estos son mecanismos muy complejos, de tediosa gestión y de continuidad, digamos, ¿no? Pero que son los que tienen nuestras ciudades para poder desarrollarse de una manera incluso no solo urbanística, sino social y económicamente, para que los emprendimientos de alguna manera tengan un sentido de implantación que también les sea viable, digamos, ¿no? Como productos más de largo plazo. Aquí una imagen previa, ¿no? De lo que vemos. Estos eran los silos, ¿no? Que se veían en la foto anterior. Y aquí las torres, ¿no? Que veíamos. Esto aquí atrás es Puerto Norte, estas son las torres, la construcción de esta avenida, que insisto, ha tenido que participar quienes han intervenido aquí. La doble mano, esta es más reciente. Estamos hablando también, estos procesos también son del 2003,
y que esta doble mano ha terminado hace 3 años, digamos, ¿no? Primero fue la primera mano, se ve el diferente carpeta asfáltica, cuestiones muy complejas con ferrocarriles, retirar la valla, quién se hace cargo de esas obras, ferrocarriles es nacional, se tiene que hacer, no se hace cargo, entonces se hace cargo monetariamente el municipio, pero que dé el permiso, en fin. Y lo que permite, ¿no? Generar espacios de este tipo, articulando todas las cuestiones, ¿no? Todas las bondades que podríamos decir del desarrollo urbano. Las inversiones privadas, la generación de espacios públicos de uso de libre acceso para libre uso. Aquí esto que vemos es la torre, ¿no? Esas torres altas que vemos, para generar este tipo, ¿no?, de espacialidad. E insisto con esto, ¿no?, para hacer viable, digamos, es encontrar la ecuación, digamos, ¿no? Algunas imágenes más, paso rápidamente. Ahora digo, son procesos de 10 años, digamos, ¿no? Por eso es importante tener muy en clara la estrategia y la orientación, digamos, ¿no? Y el sostener la gestión en ese sentido. Bueno, algunas imágenes más, simplemente también, esto en diferentes escalas, digamos, ¿no? En otra parte, central, cómo distintos equipamientos se van instalando, que son incluso iniciativas privadas, ¿no? Muchas de estas ideas, estos mecanismos tienen que ver con el régimen de concesiones, digamos, ¿no? Porque de hecho, quienes están ahí como equipamientos culturales o bares, principalmente la parte gastronómica, de alguna manera son los actores que no solo han participado en obras, sino que tienen también responsabilidades de mantenimiento del lugar. Esto también es importante porque a veces es peor el costo del mantenimiento que el costo de la obra, digamos, ¿no? Para que los lugares sigan manteniendo esa vitalidad y esa calidad, digamos, ¿no? Entonces, este es el caso del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, Macro, que se instala en uno de los silos. Estos son emprendimientos privados, ¿no?, que también se van instalando, ¿no?, en estos sectores, ¿no?, de esta costa, que van teniendo este régimen, ¿no?, de uso y de concesión con responsabilidades, ¿no?, sobre el espacio. Bien, muy comprimido, pero me parecía importante, ¿no?, hacer este juego, ¿no?, plantear las estrategias, incluso contrastadas a partir de dos contextos diferentes, ¿no? El caso de Santa Fe y Rosario, pero dos estrategias muy diferentes y con los efectos que eso tiene un poco en la transformación del espacio, en el uso del espacio y en definitiva, ¿no?, en sobre la transformación de la ciudad, digamos. No sé si cumplí la promesa de los 15 minutos, pero creo que por ahí andaba. Creo que sí, creo que sí. Muchas gracias, arquitecto Fedele, por la presentación. Gracias porque se nota que fue demasiado contenido, así comprimido y reducido, pero igual se dieron a conocer demasiados puntos importantes acerca del recorrido histórico de los procesos, de las estrategias y etapas de desarrollo de ambos casos. Entonces, en base a lo expuesto, nos toca ahora dar inicio al espacio del panel del diálogo. Entonces, quiero presentarles brevemente a los panelistas. Nuevamente el arquitecto Fedele, así que gracias por la doble. Dejo de presentarnos, ¿cierto? ¿Eh? Dejo de presentarnos, ¿cierto? Esa foto está muy linda, déjala ahí. ¿La dejo? Bueno. Hacer una mención también de la presencia del viceministro de Urbanismo, Jorge Bosch, así que muchas gracias, arquitecto, por estar presente. Bueno, presentar al arquitecto urbanista Resk, mencionado previamente, que es becario Fulbright Cal para su PhD en el área de planificación urbana para el desarrollo de la Universidad de Illinois en Chicago, y además es miembro del colectivo Aqua Alta y fue director de un proyecto previo del CIDI llamado Agua y Ciudad.
Tenemos también al arquitecto Juan Carlos Cristaldo, con una maestría en diseño de la Universidad de Harvard, que es el investigador principal de este proyecto de transformaciones territoriales para del Frente Fluvial, como también coordinador y cofundador del CIDI. Y por último, de vuelta a presentarles más formalmente a mi colega María Berta Peroni, que es arquitecta urbanista, con un máster de arquitectura en diseño urbano de la Universidad de Harvard, también investigadora para el proyecto Agua y Ciudad, y ahora investigadora y asesora local de este proyecto de transformaciones territoriales. Así que, sin postergar más, les cedo el suelo para el diálogo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, arquitecto. Creo que por mi parte, por lo menos, fue muy bueno ver estas diferencias en escala, en morfología, en la gestión, ¿verdad? Y en la manera en la cual ambos proyectos se concibieron en sí. Entonces, yo quería preguntarle específicamente porque como que siento que hay una gran diferencia en la manera en la cual se formularon ambos proyectos, y eso se ve reflejado en la materialización de los proyectos. Y en cierta forma quería saber si cree que, o sea, ¿cómo cree usted que ha afectado la manera en la cual el encargo de hacer el proyecto, ¿verdad?, a una sola firma? Creo que en el caso de Santa Fe fue bastante cerrado, como que no se compartió la información al público. Bueno, morfológicamente era un enclave, ¿verdad? Es como que se juntaron varias cosas y son en cierta forma parecidas a lo que nosotros vivimos aquí en Asunción, ¿verdad? En la manera en la cual se formuló el proyecto. Entonces, quería saber si usted cree, o sea, que piensa al respecto, y en cierta forma creo que ya nos demostró cómo en el caso de Rosario sí fue un proceso un poco más democrático, pero como usted mismo lo mencionó, la morfología del proyecto como que daba lugar a que ese proceso se dé de esa manera, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco si podía elaborar un poco más en el caso de Santa Fe, ¿cómo cree que impactó eso en la materialización del proyecto? Sí, bien. Yo no sé si hacemos una ronda o voy respondiendo. No sé, Estefanía, cómo es la dinámica. ¿Voy respondiendo? Bien. Sí. Bueno, no, a ver, es un poco lo que venimos hablando. Ahora, las situaciones son las que se tienen, digamos, ¿no? Son las que se tienen, digamos, ¿no? No hay que lamentarse de alguna manera por eso, digamos. Incluso yo, en el plano, ¿no? Situado aquí en Santa Fe, provincia, en las dos ciudades, digamos, ¿no? Que comparto esa biciudadanía como muchos santafesinos, digamos. Estamos muy cerca por autopista, con lo cual hora y media estamos en un lugar o en otro. También podría decir, a ver, hoy en día no sé si se pueden repetir las mismas condiciones de trabajo en Rosario, de todo este proceso a lo mejor que tuvo 2 décadas, se podría decir, y en Santa Fe tal vez alertados, lamentablemente tarde, pero se empiezan a movilizar algunas demandas, que eso implicó, por ejemplo, el trabajo que se inició en el 2008, y que el municipio también fue ganando su lugar para intervenir en el puerto, digamos. Yo creo que en esto hay que ser también bastante consciente, y por eso apelaba al principio, digamos, ¿qué implican estos espacios? El puerto, estos espacios portuarios valen mucho, no solo por lo que es el puerto en sí, que como hablábamos, la obra de los muelles, que fueron obras públicas, o sea que nadie tampoco podría detentar ese monopolio de uso, porque se me escapa en Asunción, pero digo, en el caso de Argentina fueron obras públicas, ¿no? La construcción artificial, ¿no? de esos muelles. No tanto en el caso de Puerto Norte como digamos, pero en general también de Rosario, de la costa, y en el caso de Santa Fe. Pero además, ese suelo vale también por lo que es toda la ciudad que está atrás, digamos, y por eso yo hacía énfasis también, ¿no? En esa foto de Rosario. Ese suelo vale por toda la ciudad que está atrás, digamos, ¿no?
Es ahí la cuestión, ni siquiera en términos de plusvalía, por lo cual la ciudadanía tiene que decir, y más el gobierno local, que tiene incumbencias. Se me escapa un poco en el caso de Paraguay, pero en el caso de Argentina, el gobierno local es el que tiene la prerrogativa de decir si se puede hacer esto o no se puede hacer. Hasta la prerrogativa de decir esto tiene destino plaza y no se puede hacer nada. Si eso fuera privado, está obligado a expropiar. Ahora, siendo público, no está obligado a expropiar. Tampoco se trata de eso y entrar en ese terreno, pero sí sin negociar algunas cuestiones que, es más, apuntan al bien común, incluso de los inversores, digamos, ¿no? Para que se generen espacios de calidad. Con lo cual es un escenario de trabajo, de generar proyectos donde queden incluidos, queden sintetizados la mayor cantidad de intereses, incluidos los públicos, los ciudadanos, los propios, ¿no? Que el oficio del urbanismo también nos dicta, ¿no? La buena práctica, y generar y abrir ese debate público. Generalmente sí, en todos los lugares se da un espacio de participación. A veces nosotros estamos acostumbrados en nuestros lugares que esto parece una cuestión demasiado sofisticada o hay mucho miedo, pero en todos los lugares hay una participación. En este momento, por ejemplo, en Barcelona lleva años debatiéndose sobre si dejar que el Hermitage, el Museo Hermitage, haga una sede en el viejo puerto de Barcelona. Y en donde lo que justamente se ha abierto el debate a la participación y va a estar, y lo que se está perfilando, aún no está aprobado, pero se está perfilando que va a haber una intervención. También no va a estar encapsulada la intervención, no va a ser que el Museo Hermitage va a tener un programa cultural solo, sino que también va a estar vinculado con la Facultad de Náutica, que también está en el puerto, en un centro de innovación sobre el mar, y también con el liceo, y va a tener una programación conjunta. Quiero decir, se va armando un tejido para intervenir en el espacio, ¿no? Y esto es, creo que, lo que hay que trabajar. En el caso de Rosario, se trabajó, fue virtuoso, quedan deudas. Por ejemplo, no está muy claro qué es lo que está pasando enfrente en las islas. De hecho, no se pueden controlar los incendios. Es un terreno en disputa también para lo que no hay un plan. Un poco por el limbo también legal, pertenece a 2 provincias, no pertenece, de hecho, al municipio de Rosario, pero bueno, el municipio de Rosario tiene propiedad en otro distrito, ha hecho algunas intervenciones, y se está convocando para que de alguna manera hacerse cargo de ese espacio. No sé si respondo, pero es de alguna manera es la interpretación de estos procesos que son históricos, sociales, además de urbanísticos. Javier, excelente presentación. Tengo una pregunta. Me parece que los 2 ejemplos que elegiste son súper interesantes por el contraste, ¿verdad? La impresión da que Santa Fe tenía la oportunidad de hacer un proyecto excepcional teniendo un solo propietario, por decir así. O sea, una sola interlocución entre el diseño propiamente y la materialización. Sin embargo, uno ve que Rosario termina teniendo un resultado formal o urbanístico final mucho más interesante y acabado, mismo si era un diálogo entre distintos intereses, ¿verdad? Sí. Mi pregunta es si eso es, de alguna manera, por estar en el mismo país y una misma cultura profesional, es causal o casual, ¿verdad? Es decir, el resultado de Santa Fe es justamente, se percibe por lo menos en esta presentación, de menor calidad, ¿verdad?, que el de Rosario. Si eso tiene que ver por ser un solo propietario, una sola decisión, o ¿cuál es tu parecer? Sí, es una paradoja, digamos, ¿no? Si uno tuviera que elegir 2 situaciones, prefiere la unidad. Ahora, sin embargo, sí, el resultado es otro. No es casual, no es casualidad. En estas cosas hay pocas casualidades, me parece. Yo lo que creo que camina en Rosario es un poco la tradición de planificación. Los cuadros técnicos locales son cuadros potentes, una facultad potente,
que asume, se debate. Es más, un intercambio entre el municipio y la facultad muy importante, digamos, ¿no? De hecho, yo soy un poco producto, ¿no? O sea, llego también al ejercicio público, la función pública desde la universidad, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que de alguna manera definió un eje y una orientación. La recuperación de la costa es uno de los ejes del plan estratégico de los años 90. Entender, ¿no?, este cambio de una ciudad en donde la industria y el puerto estaba teniendo una escala metropolitana y el centro de esa metrópoli era un centro de servicios, ¿no? Y eso, materializarlo en uno de los espacios principales donde materializarlo, en la costa. Yo creo que eso ha dado una unidad de criterio y de intervención, ¿no? Que después, como digo, requiere mucho esfuerzo, mucha gestión, años. Estoy hablando por eso, mediados del 90 se asume como un eje estratégico de transformación de la ciudad, que después, bueno, tiene que traducirse en debates, en planes, en consustanciar actores, en llegar a acuerdos. Y como digo, a veces se llega más rápido a acuerdo con privados, en base a un pragmatismo, que con entes públicos y dependencias públicas, digamos, ¿no? Todavía hay espacios, por ejemplo, había un espacio que era zona franca de Bolivia, y no había forma, no se usaba, Bolivia no lo usaba, es más, se le ofrecía a otros lugares, con un muelle activo, más superficie, no había forma de destrabarlo, intervenía Cancillería, era un problema diplomático entre países. Es un embrollo que a veces es mejor tener un privado delante, poner números y racionalizar y agilizar el proceso. Parece mentira, pero esto dicho muy brutalmente, pero termina pasando este tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Y tal vez esa fragmentación, pero en base a una orientación muy clara, fue acomodando, ¿no?, las cosas, en donde un actor único, solitario y con absoluta libertad de decisión termina decidiendo mal, incluso a veces en contra de sus propios intereses. No digo que haya fracasado lo del puerto de Santa Fe, y rescato además por haber movilizado, ¿no? Pero hay emprendimientos que sí, que han tenido, no han podido, ¿no? O no han obtenido lo que, de alguna manera, el valor que creían obtener, digamos. Y que ha forzado es a abrir el juego a esa reformulación, digamos, ¿no? Javier, buenísimo. Muchísimas gracias. Realmente excelente la presentación. Quería compartir un par de pensamientos, ¿verdad? Un poco como reacción a lo que nos estuviste mostrando muy generosamente esta tarde. Y destacar lo siguiente, ¿verdad? El Frente Fluvial de Asunción está pasando por cambios masivos en un periodo de tiempo muy corto, ¿sí? Hay muchas fuerzas en juego, desde el sector inmobiliario a, digamos, la industria naviera, la navegación fluvial, la logística. Y nosotros creemos que hay fuerzas que son importantes y lógicas y positivas en estos procesos de transformación, pero, digamos, también nos preocupa mucho, y por eso estamos encarando este trabajo y por eso queremos entablar este tipo de diálogos contigo y colegas, otros colegas del mundo. Creemos que hay muy poca reflexión académica, digamos, todavía en Paraguay al respecto. Creemos que hay prácticamente una casi total invisibilidad en el debate público de estas cuestiones, que a su vez, digamos, creo que algo se puede recoger, digamos, del caso de Rosario, va a resultar en una afectación negativa de los resultados finales, digamos, a menos debate, menos transparencia, menos discusión, los resultados tienden a ser peores, digamos. Y eso, para precisar a qué nos referimos con peores, en el caso concreto del área metropolitana de Asunción, nosotros nos referimos a la limitación de derechos, y
de dos modos súper concretos, ¿verdad? El primero es el acceso al frente litoral, o sea, que el bloqueo material del acceso ciudadano al litoral y las afectaciones negativas en el medio ambiente. Pueden haber otras, hay otras consideraciones, se mencionaron hoy al inicio, qué sé yo, cambios en los valores de suelo, especulación, etcétera. Vos mencionaste una cuestión muy importante que es, digamos, de alguna forma la captura de ganancias a partir de inversiones públicas importantes construidas a lo largo de periodos históricos muy grandes, ¿verdad? O sea, entonces hay muchos factores, perdón, pero desde el punto de vista del caso paraguayo o de Asunción, digamos, estos dos ejemplos son muy emblemáticos, digamos, el bloqueo del acceso físico, la incapacidad de llegar al agua, y la afectación ambiental negativa, ¿verdad? Y a partir de ahí, un poco lo que nosotros estamos tratando de situar en el debate público es esta noción de pensar no solo en las acciones, sino en las consecuencias de segundo orden, de tercer orden, digamos, lo que deriva, digamos. Uno de los grandes, digamos, pensamientos, conceptos que nosotros siempre queremos poner en la mesa es que proyectos de este porte tienen un valor catalizador, digamos, ¿verdad? O sea, que desencadenan cosas grandes, a veces buenas, a veces malas. Entonces, digamos, tiene que haber una reflexión sobre consecuencias de segundo orden y tercer orden, ¿verdad? Y creo que para nosotros era muy importante también como academia y como profesionales discutir un poco el fenómeno de reproducción de modelos, ¿verdad? Digamos, no sé, hoy de alguna forma tenemos Santa Fe, que tiene vínculos con Asunción, pero en el próximo encuentro vamos a estar hablando de Nordelta, y estas grandes intervenciones urbanas no solo a veces tienen un valor que trasciende un caso específico, sino que se vuelven en un modo prototípico de actuar que se desplaza en territorios diferentes, ¿verdad? Y eso creo que especialmente de la academia debería interesarnos. Y yo creo que tu intervención es en serio extremadamente interesante. Yo quería destacar dos cosas. La primera es y lo digo con total honestidad, un extraño balance entre, digamos, rigor intelectual histórico, compromiso ciudadano y pragmatismo que permea a lo largo de tu presentación, ¿verdad? O sea que no es digamos, hay un intento pragmático de posturar intereses y esto es difícil. Retrataste anecdóticamente las dificultades prácticas de conciliar intereses de estados nacionales, internacionales, provincias, municipios, actores privados, ciudadanía. Digamos, eso no es poca cosa, digamos, ¿verdad? Pero es extremadamente necesaria, ¿verdad? Ese tipo de esfuerzo es extremadamente necesario, ¿verdad? Y la segunda cuestión que yo quería destacar de tu ponencia es el énfasis en la gestión, ¿verdad? Que yo creo que además de la participación, en el caso paraguayo, es probablemente una de las patas que siempre tenemos como más débiles y que necesitamos seguir trabajando más. Y no solo entender que necesitamos trabajar más, sino que necesitamos mejorar y sostener por años y años ese esfuerzo, ¿verdad? Para construir una ciudad mejor. Eh, Especialmente creo que a los pensadores espaciales, arquitectos, ingenieros, que eso nos resulta especialmente poco atractivo y especialmente difícil a veces considerar, no sé, las dimensiones históricas o gestivas de las cosas, pero creo que los ejemplos que estuviste retratando ilustran en la práctica, digamos, la diferencia de tener un proyecto como el de Santa Fe, que solamente tiene una prefiguración morfológica, a otro que tenga una prefiguración morfológica, pero también una especie de normativa que controle el acceso al agua, que controle qué porcentaje de espacio público, de espacio privado, etcétera, ¿verdad? Que son cuestiones, o las compensaciones en un marco legal que no reconoce explícitamente la plusvalía, entonces hay que llamarle la plusvalía, a la captura de plusvalía, hay que llamarle por otro nombre que no es captura de plusvalía, pero es eso. Entonces, son cuestiones realmente, digamos, que en general no están muy altas en las preferencias de arquitectos e ingenieros, digamos, como foco de interés. Y creo que inclusive, si me permiten, ¿verdad? Tendemos casi a hablar casi despectivamente de estas cuestiones como abstractas y no espaciales, digamos, ¿verdad? Y a mí me parece que es muy interesante ver hoy
especialmente en esta foto, digamos, última, o en la que nos mostraste el estacionamiento, para dar un contraste, ¿verdad? El estacionamiento en Santa Fe, cómo en realidad estas cuestiones son todo menos abstractas y aespaciales, terminan teniendo efectos completamente concretos, espaciales, que se sienten en la vida de la persona, en la capacidad de sentarse o no frente al río, o estar perdido en un mar de estacionamiento, ¿verdad? Así que realmente muchísimas gracias, muy inspirador, nos da muchos hilos para seguir el trabajo, y con eso yo por mi parte quería cerrar, agradecer a María Berta y Rodrigo ahora por este espacio y pasarle a Steffi de vuelta, porque creo que tenemos que pasar la siguiente fase de nuestro evento de hoy. Sí, estamos a tiempo, era hasta las 6:30, así que tenemos unos minutitos más sin problema. Bueno, antes que nada, volver a destacar la presencia del viceministro Jorge Bosch, y en caso de que quiera mencionar algo, podría en cualquier momento avisarme, si es que lo necesita. A ver, podría conectarse sin problema, o pasamos ya mientras tanto también para aprovechar estos minutos a leer las preguntas. A ver, Gustavo, que se encarga de esta parte de poder dar a conocer lo que se conversó en el chat, o si y después dar a preguntas. Dale, entre algunas consultas varias que tenemos, es de la arquitecta Gladys, de parte de la arquitecta Gladys Rondán, pregunta lo siguiente para el arquitecto Fedele. En Rosario, la intervención fue más amigable con el entorno y los usos en comparación de lo que se realizó en Santa Fe, y si podría aportar algunas lecciones aprendidas y recomendaciones para ambos casos. Sí, a ver, lo participativo fue fundamental, digamos, yo mencioné lo del plan estratégico, pero bueno, hay otras instancias, digamos, ¿no? También debates, audiencias públicas, hay todo un mecanismo que bueno, ya es una especialidad, ¿no? Esta de la participación, digamos, ya hay especialistas que de alguna manera motorizan, y más hoy, ¿no? A partir de las nuevas tecnologías, digamos, ¿no? Entonces, lo participativo yo creo que es clave para poder, sobre todo, direccionar un tipo de intervención sobre otra. Después sí, hay otras cuestiones. Yo creo que ninguna es absoluta, digamos, ¿no? Generalmente se dan la causalidad es múltiple, digamos, ¿no? Tiene que ver lo participativo, tiene que ver también algunos aspectos, como mencioné, de la morfología, tiene que haber algunos aspectos institucionales, de quiénes son los responsables que están sobre ese suelo, o históricos también, de la estructuración social, ¿no? de las ciudades, y de los actores, cómo se movilizan o cómo formalizan o expresan sus opiniones en el espacio público, digamos, ¿no? Creo que la causalidad es múltiple, digamos, ¿no? Y tratar de aprender, ¿no? Tampoco de un solo modelo, digamos, ¿no? Hay que ver bastantes, y seguramente cada ciudad encontrará, a partir de ir articulando buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas, su forma, ¿no? De mejor orientar su proceso de transformación. Yo no puedo estar tentado también, ¿no? a hacer una referencia, digamos, ¿no? A la que hacía Juan Cristaldo, digamos, ¿no? Sí, esta cuestión parece abstracta, ¿no? Pero cuando uno entiende después el impacto que tiene en el proceso espacial, de alguna manera, puede ser hasta inspiradora, digamos, ¿no? Yo no lo puse, ¿no? En base a un poco a la síntesis, al tiempo que teníamos, pero a lo mejor lo tienen presente porque fue un proyecto bastante visto, el de Rosario, el del Parque España, que bueno, lo llevó adelante Bohigas, digamos, ¿no? Si ustedes analizan, en realidad, en lo que era suelo público, se hizo un emprendimiento que es privado,
porque es un colegio con un centro cultural español, digamos, ¿no? Pero que es privado. Ahora, se da suelo público para un emprendimiento privado, ¿por qué? Porque construye la cubierta que es pública. Y esa terraza que implica el Parque España, ¿no? Entonces, cuando uno se pone en el problema, digamos, ¿no? Intentar destrabar, ¿no? A veces es inspirador, digamos, ¿no? Y para todos, para los arquitectos y también para los actores. En el puerto de Santa Fe, insisto, rápidamente explico, pero es que los actores se dieron cuenta que bien, pudimos llevar adelante el emprendimiento sin tener costos de infraestructura, pero se dieron cuenta que al no funcionar, los emprendimientos empezaban a fallar, ni hablar el próximo que venía. Y que también el otro privado que ya estaba está esperando de que no se complete el puerto, porque si no es un caos, no se completen todos los derechos adquiridos que tienen los inversores, porque si no es un caos que, quiero decir, tiene sus límites intervenir mal en el espacio, y el espacio, para poder transformarlo, tiene todas estas transformaciones, que van desde lo jurídico, lo infraestructural, la ingeniería. En otros lugares, en las escuelas de arquitectura, en las facultades, hay materias que son instalaciones y redes urbanas. En nuestras latitudes estamos un poco alejados de eso, ¿no? Pero, y cuando uno toma conciencia de qué efecto tiene en el espacio, a veces más que abstracto empieza a ser inspirador, ¿no? Como el caso del Parque España que mencionaba, digamos, ¿no? Está bien, está bastante claro y si alguien más no tiene alguna consulta, alguna idea que compartir. Yo sí tengo una última consulta. Considerando que el puerto de Rosario, ¿verdad? Como que sí es en escala, es más parecido al puerto a Puerto Madero, que es como que casi el caso exponente de renovación urbana en Latinoamérica y en el mundo. Yo pensaría, o sea, leí de hecho que como que se aprovechó la experiencia que hubo en Puerto Madero y los impactos negativos en cierta forma que hubo en Puerto Madero para mejorar la propuesta que se hizo en Rosario, ¿verdad? Y que en parte esta conexión de parques y toda esta área verde es como que unas lecciones aprendidas que hubo de Puerto Madero, ¿verdad? Y en cierta forma me parece eso, o sea, que súper interesante que las ciudades aprendamos también de otras experiencias y quitemos las partes positivas, así como también me parece interesante cómo Santa Fe mismo como que hizo una autocrítica de la propia intervención que estaba haciendo como para mejorar la situación en la cual hoy en día se encuentra, ¿verdad? Entonces nada más resaltar cómo en estos dos casos hay como que unas lecciones aprendidas de casos anteriores, que en el caso de Rosario está llevando al éxito y posiblemente en el caso de Santa Fe en unos años podamos ver también una transformación que sea más positiva, ¿verdad? Y más amigable con el contexto. Nada más eso quería agregar, doctor Fedele. No sé, de vuelta, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y no sé, Juanca, si querés dar unas palabras para cerrar, o Steffi. No sé si, o Rodrigo, si tenés alguna pregunta más o punto más que quieras compartir. No, mi pregunta que tenía anotada era similar a la de Mari, es si se ve un proceso de aprendizaje en la forma como se encaran estos proyectos con el tiempo, ¿verdad? Y una observación es que yo diría un mal vacío es menos grave que un mal lleno, en el sentido de forma urbana, por decirlo así, ¿verdad? Esos estacionamientos uno podría recuperar y repensar de maneras menos costosas que si fuese un edificio, una torre de 15 pisos, ¿verdad? Que ya, chao. Entonces, están a tiempo de tener una especie de rediseño de esa totalidad, ¿verdad? Claro. Sobre todo porque los peines, esto tiene una forma muy fuerte, ¿verdad? Si uno se imagina como que la imagen urbana en una escala casi aérea, ¿verdad? Es así fantástico, ¿no? Sí, sí. Sí,
igual el vacío es, por eso también, como, de nuevo volvemos un poco, cómo se lo gestiona, digamos, ¿no? Porque de hecho el impedimento, ¿por qué construyen esta playa de estacionamiento, este parking, y no incluso la plaza y el borde sobre la costa que habían prometido, con un anfiteatro y esto? La intención es que, y si necesitamos expandir las actividades comerciales, entonces ponemos el estacionamiento arriba, en otro lugar, y nos podemos expandir. Si hacemos la plaza, no la sacamos más, digamos, ¿no? Por eso, es no solo nomás lo que se dibuja, sino también lo que se prescribe en los planes, digamos, ¿no? Y qué responsabilidades y roles se le da a cada actor para el espacio. Los planes implican eso, digamos, ¿no? Tenemos una última pregunta de parte de la arquitecta Ania. Están preguntando varias cosas. Ani Granada, en cuanto al impacto social de cada una de las dos transformaciones de las dos diferentes ciudades, ¿fueron diferentes las respuestas de la ciudadanía? ¿Tienen relación con la participación previa? Sí, bueno, un poco lo que dijimos antes, digamos, ¿no? Absolutamente que tiene, y no solo se aprende los actores involucrados y los académicos o los desarrolladores, sino también la ciudadanía, incluso que va mutando las demandas, digamos, ¿no? De hecho, en Rosario también hay muchos conflictos, hay opiniones de que, bueno, se dio demasiado suelo, o se cedió demasiado suelo privado y que tendría que haber sido todo público. A ver, son las culturas, ¿no?, que también van mutando ciudadanas en qué percepciones y qué expectativas tienen sobre el espacio, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ver la intervención, los espacios son para que los use la gente, digamos, ¿no? Y esto también tiene absolutamente que ver, como lo venimos mencionando. Luego de la intervención en los puertos, ¿hubo alguna intervención en vías principales que salen del puerto? Sí, tanto en ambos casos. Y en el caso del puerto, o sea, de los terrenos ferroportuarios de Rosario, un poco, no sé si recuerdan esa imagen, con esa gran rotonda, gran escala, intervenciones viales dentro de los mismos espacios reestructurados y reformulados, digamos, ¿no? Para garantizar justamente esa articulación con la estructura primaria, digamos, ¿no? El espacio se puede usar y lo podemos ver lleno también si tiene accesibilidad, digamos, ¿no? Implica que también este espacio tenga una buena articulación con la estructura general de la ciudad para potenciar su uso. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya no vemos más preguntas en el chat, así que agradecer la presencia de todos, agradecer el intercambio de opiniones, de preguntas y de experiencias en el panel de diálogo, y las preguntas hechas también por parte del público en general. Queremos también invitarles entonces a la parte 2 del webinar, que va a realizarse el 14 de junio, nuevamente de 5 de la tarde a 6:30, horario paraguayo. Y nos va a acompañar en esta ocasión el geógrafo Diego Ríos, siguiendo con la misma temática, pero presentando mega emprendimientos privados, el caso de Nordelta. Y el arquitecto Fedele nos va a acompañar nuevamente como invitado experto para un espacio de diálogo como fue el de hoy. Así que se pueden inscribir también al evento utilizando el mismo link de inscripción. Y ahora mismo voy a mostrarles nomás el flyer, así pueden verlo. A ver, ahí se ve. Sí. Sí, perfecto. Juanca. Muchas gracias, Steffi. Yo quería una vez más, y para cerrar el evento, agradecer la presencia de todos hoy, destacar la presencia del viceministro Bosch, agradecer una vez más la generosa contribución de Javier, a quien comprometo que sigamos este ping-pong. Estamos ahí un poquito aguas arriba nomás, así que espero que este intercambio pueda seguir.
Y agradecer a absolutamente todos los miembros del equipo, en especial María Berta, Gustavo, Steffi, Jessica, Silvia, Nauco, que estuvieron de todos, es un equipo mucho más grande, de todo el equipo de Frente Fluvial, fueron los que estuvieron más involucrados en la gestión de este evento, así que muchísimas gracias. Y les esperamos el 14 de junio. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos ustedes también por el intercambio y las devoluciones. Bueno, y muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Nos volvemos a ver. Buenas noches.